Todos nos estamos preguntando qué va a pasar con Argentina, cuál va a ser el panorama político, el panorama económico, sin lugar a dudas qué va a pasar con el Congreso, con las leyes. La ley ómnibus, ¿se va a poder mandar en autopartes y sacarlas durante este 2024? ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? ¿Se logrará? ¿No se logrará? Vamos a charlar de estas cuestiones con alguien que ha ocupado una gran cantidad de cargos en la República Argentina, ha sido ministro, ha sido gobernador y hasta vicepresidente de la Nación. Estamos hablando de Carlos Rucauf. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con Meridiano 64. Al contrario, un placer para mí estar con ustedes. Bien, Carlos, lo decíamos en su presentación. El gobierno tendría que dividir en autopartes la ley ómnibus, ir enviando a las distintas comisiones para lograr una aprobación así de al 1%, del 2%, de a poco. Tiene que mantenerse en la postura el presidente Javier Milei. ¿Cómo lo ve usted desde su óptica? Bueno, yo desde el comienzo dije que había que mandar vagón por vagón. Yo la llamé ley tren, no ómnibus, porque en los ómnibus está todo mezclado. Y acá no, acá había un vagón de política exterior, un vagón de inversiones, un vagón penal, un vagón civil, un vagón laboral. La lógica es que vayan por separado y se traten por separado. Realmente no sé cuál es el momento actual en el análisis del gobierno. Creo que la decisión del presidente Milei de haber recibido hoy en un almuerzo que hizo público a Cristian Ritondo, la figura más importante parlamentaria del PRO, indica que empiezan a transitar por un camino de acuerdo para lograr fuerza. A ver, esa fuerza tiene que estar acompañada de un mayor diálogo con otros sectores de la oposición. Hay que edulcorar el discurso del presidente, o se debe mantener en esta lógica de todo o nada, sin escala de grises, por llamarlo de alguna manera. Yo no creo que tenga poca escala de grises, porque cuando la ley ómnibus estaba en el Parlamento, de 600 artículos bajó a 300. Así que negociar, negocia. Lo que tiene es un estilo fighter. Es un estilo muy parecido al que tenía Néstor Kirchner, nada más que Néstor tenía el partido atrás. Milei no tiene un partido sólido, tiene un grupo muy pequeño de legisladores. Para decirles, en el Senado son 72 legisladores y creo que tiene 8. La verdad que necesita masa crítica, no solo para tratar de sacar leyes, también para impedir que le hagan picardías como voltearle el DNU o como amagaron algunos del ultra-kirchnerismo, un juicio político. El presidente necesita tener en ambas cámaras un sistema de alianzas para sacar leyes y para impedir que le hagan maniobras. La macroeconomía está bien, está mejorando. La microeconomía tiene problemas importantes. Hay muchos sectores de la sociedad argentina que la están pasando mal. Y yo creo que el presidente tiene que volver a aquello de que la ministra de Capital Humano, de Sandra Petovelo, tenía billetera abierta. Hay que darle comida a los comedores, hay que mejorar el nivel de los sectores que menos tienen, lograr que funcionen bien las paritarias. Tiene que haber una relación obrero-empresaria que dé frutos, porque es muy difícil si no soportar esta hiperinflación recibida de los años kirchneristas, pero hasta ahora nunca paliada. Se me surgen un montón de interrogantes, Carlos, la verdad de lo que usted está diciendo. A ver, usted habla de una billetera abierta de la ministra Petovelo, habla del rol del Estado, siendo que justamente el titular del Poder Ejecutivo de nuestro país es un anarcocapitalista. Para decirlo en criollo, no cree en el rol del Estado ni en la presencia del Estado. Así que necesito que nos explique, por favor, Carlos, en mayor profundidad este concepto y cómo lo ve. Bueno, una cosa es los dichos de campaña, otra cosa es la tarea de gobierno. Claramente
el presidente siempre dijo que iba a haber billetera abierta en Acción Social. Usted ahí tiene que alimentar todos los comedores de todo tipo, empezando por los comedores escolares, porque los chicos empiezan las clases y tienen que comer. Muchas veces, como ustedes saben, las mamás se quedan con ellos para comer también, porque en la casa no alcanza. Se necesita a los jubilados no solamente reconstituir la mínima, reconstituir las escalas, porque hay mucha gente que se ha jubilado con esfuerzo de toda su vida y cada vez le emparejan más con los que tienen la mínima, a los que le dan bonos, etcétera. Y me parece además que está muy claro que el Estado tiene tareas insustituibles, ¿no? Educación, seguridad, salud pública, defensa nacional, eso ningún presidente puede obviarlo. Hay tareas que son de las provincias, hay tareas que son de la nación. Creo que hay que llegar en algún momento, como hicimos nosotros con Menem, a un acuerdo de pacto fiscal entre nación y provincia. Veremos cómo es el ritmo que lleva el gobierno. Lo que está claro es que va bien en la macro, 2 meses con 0 de déficit, pero hay mucha gente sufriendo. ¿El ajuste lo está pagando quién? Bueno, lo está pagando todo el mundo, pero ojo que empezó a pagarlo también los sectores que realmente se la llevaban en pala o en volquete. El caso más típico es Grabois. Miren, cuando los gobernadores estaban buscando un acuerdo con la Nación, en la negociación que se hacía en la Cámara de Diputados, llegaron a un pedido final que se coparticipara el 12% del impuesto país para financiar a las provincias por la plata que les había sacado Massa cuando se eliminó la cuarta categoría de ganancias. 12% del impuesto país. ¿Sabe cuánto recibía Grabois para sus manejos? 9% del impuesto país. ¿Cómo puede ser que todas las provincias se iban a arreglar con el 12% y Grabois reciba el 9%? Realmente estamos ante temas graves. El diario Clarín, Ricardo Roa, el secretario de redacción, ha contado todo un negociado de Alberto Fernández, el expresidente, con el tema de las aseguradoras y de la decisión absurda de hacerle un seguro a los jubilados que toman crédito, lo cual es ridículo porque ningún jubilado se puede obviar el pago, porque como usted sabe le cobran por planilla. Así que toda esa basura, que son casi 10.000 millones de dólares en los fideicomisos, el presidente está apuntando ahí, me parece bien. Hay que acabar con todos esos negociados. Ahora, ¿le ves seriedad a este direccionamiento de la mira del presidente? ¿O puede pasar como en la época de Macri, que todos quedan impunes? Porque ya usted me está diciendo, Grabois tiene que rendir cuentas por 23.000 millones de pesos, este chanchullo de Alberto, que uno no le hubiera localizado capacidad alguna de tejer esto, y sin embargo usted me está diciendo que había un seguro del crédito de los jubilados si se descuenta por planilla. ¿Puede pasar algo en la Argentina al respecto, Carlos? Bueno, por de pronto que ya no se reciba por parte de los que recibían la plata el dinero es importante. Otra cosa es la investigación judicial, que como usted sabe siempre dura mucho, pero por lo menos que dejen de recibir esas cifras astronómicas, que se eliminen esos contratos. Esto que cortó Ricardo Roa en Clarín del seguro, el presidente de entonces, Alberto Fernández, dijo que esto era patriótico, porque iba a la empresa de seguro del Banco Nación. Se dieron vuelta y lo negociaron con el sector privado, con un intermediario que cobró el 15 o el 16% de comisión. Entonces, estas son las cosas que hay que cortar en la Argentina para que la gente tenga una respuesta. Porque si usted no logra el equilibrio fiscal, y eso lo dice cualquier tipo sensato, no hay posibilidad de bajar la inflación. Néstor Kirchner, cuando asumió la presidencia de la República, en su discurso inaugural dijo: no se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir moneda de forma exagerada porque provoca inflación. Bueno, ninguno de sus sucesores se dio por enterado, ni le digo Alberto Fernández y Sarasa Guzmán. Bueno, pero Néstor asumió con la comodidad heredada de Duhalde y Machinea. Sí, obviamente, él recibió un país ordenado
pero lo que hizo durante sus 2 primeros años de gobierno fue, mientras lo tuvo a Roberto Labaña, un análisis prolijo de la realidad económica. Luego se fue esto desbarajustando y los siguientes gobiernos kirchneristas lo agravaron y les digo el último. Entonces, yo creo que está bien modificar esto, ir al déficit cero, lograr que la macroeconomía funcione y que dentro de 6 o 7 meses podamos tener el levantamiento del cepo y la posibilidad, quizás a fin de año, de una libre competencia de monedas como planteaba el presidente, y al mismo tiempo en todo ese interín cuidar a los jubilados, cuidar a los pobres, cuidar a los que tienen hambre. Cosa que por ahora no se está haciendo. 105.700 pesos es el monto de la jubilación mínima, más el bono. Las maestras de Córdoba, por ejemplo, por debajo de la línea de la indigencia. Rucauf, si usted me permite, vamos a empezar a mostrarle algunas fotos de algunos personajes de nuestro país y le voy a pedir alguna definición, alguna opinión o algún título, si a usted le parece. Vamos con la primera, por favor. Estamos viendo en imágenes a Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, Carlos. No sé si usted, no sé si usted lo tiene en pantalla, por las dudas se lo pero lo que pasa es que a veces me refleja, pero está bien que me lo recuerde. Bueno, yo creo que es el heredero de un acuerdo político muy importante para Córdoba, que fue el del gringo Schiaretti y el gallego de la Sota, 2 tipos fantásticos. Vamos a ver si este gobernador está a la altura. Y con respecto a la salida de Giordano, la pareja que no votó la ley ómnibus, ¿ahí ve alguna responsabilidad del gobernador? Obviamente que lo de la ley ómnibus de los diputados de Córdoba vino por orden del gobernador. A mí me pueden contar lo que quieran, pero sé cómo funciona la realidad. Lamento mucho que se haya ido un funcionario honesto y eficiente del ANSES por cómo vota su mujer, porque la verdad yo no puedo controlar el voto de la mía. Obviamente ella no hace política, pero digo... Y posiblemente me arriesgaría de decirle por algunas veces que lo he escuchado hablar, Carlos, que podría hasta ser al revés en su caso también. No, nosotros somos 2 personas independientes y en general todos los matrimonios son personas independientes y cada uno toma decisiones. Me pareció injusto que se fuera un funcionario tan prestigioso. Pero dejó destapadas algunas ollitas con mucho mal olor adentro. Si le parece, Carlos, vamos a la segunda imagen que tenemos para pedirle opinión. Por las dudas que esté mal su imagen, la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. La jefa del kirchnerismo y la jefa de la oposición. No hay otra oposición, aunque algunos sueñen con una tercera vía. Vamos a la imagen que sigue. Bueno, Juan Grabois. Yo creo que todos estamos explicando de este hombre, esperando de este hombre una explicación de él, porque él no puede decir, es una funcionaria, no es la que él puso, la que manejó estas fortunas y no se ven los resultados. Y la próxima imagen, la última que tenemos, es la de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Moreno tiene algo con lo que yo coincido, que es que los empresarios en la Argentina se pasan de vivos. Y esto todo lo hemos vivido. Acá se eliminó la Secretaría de Comercio, pero habían dicho que iba a haber un semáforo rojo para impedir cartelización y abuso. Y hay muchos empresarios que se han abusado y se siguen abusando. Yo voy al supermercado, acá a la cadena Cencosud, y hay productos como las manzanas, las naranjas o el agua que aumentaron el 200% desde los últimos 60 días. Nada de eso tiene componente importado. Todo eso es nacional. Creo que por eso además empieza a haber recesión, porque los empresarios se pasaron de vivos. ¿Coincide con el pronóstico de Moreno en cuanto a que el gobierno de Milei va a ser breve y Moreno situó esa brevedad en 6 meses? No, yo creo que este gobierno va a durar los 4 años. Si aguantamos 4 años Alberto Fernández, podemos aguantar cualquier cosa. Pero
digamos, Alberto Fernández tenía algunos operadores por detrás que Javier Milei no estaría teniendo y tampoco el respaldo del sindicalismo como sí Fernández. Mire, desde el punto de vista de la política, yo creo que operadores van a ir apareciendo, que va a haber acuerdos con muchos gobernadores. Insisto que la reunión del presidente de hoy con Cristian Ritondo es clave, porque Cristian Ritondo conoce la Cámara de Diputados como pocos, maneja el bloque del PRO, ahí veremos cómo funcionan ellos con Pichetto, que es otro tipo muy sólido, y algunos gobernadores ya están conversando con el ministro de Interior. Yo no creo que no puedan armar masa crítica parlamentaria. El tema gremial es un tema que tiene que resolverse en convenciones colectivas de trabajo. Los salarios de los trabajadores se tienen que discutir por cada una de las actividades. Rucauf, cambiando de tema, la coparticipación de las provincias está jugando un rol fundamental. Podemos citar el ejemplo de la Patagonia, el ejemplo de Nacho Torres, los dichos y las contestaciones del gobierno. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, son cosas muy distintas, ¿no? Torres es un personaje que llega a una elección muy reñida contra un gobernador muy desprestigiado, quizá el más desprestigiado de la Argentina, y pese a eso ganó por muy poco. Él no puede hacer cumplir lo que dijo, porque de ninguna forma puede impedir que saque el petróleo o el gas de su provincia, ya que una vez que lo concesionaron, ese petróleo lo manejan las empresas privadas. Los obreros y empleados del petróleo ganan muy bien y no se van a tirar un tiro en el pie. Sí hay un problema estructural en la Argentina con las 3 provincias productoras, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que reciben como coparticipación la mitad de lo que aportan al PBI nacional. Y este es un tema que tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado porque es una gran injusticia y tiene que ser revisado de cara a la relación entre las provincias y la nación. Yo soy absolutamente partidario de un pacto fiscal entre la nación y las provincias que lo quieran firmar y a partir de eso ir modificando cosas estructurales de nuestro país. La injusticia fiscal de la Argentina sobre las provincias productoras es muy grande. ¿Cuánto tiempo puede llevar remediar esta situación? Depende de la capacidad de diálogo de los protagonistas. El ministro del Interior sé que ha ido a recorrer algunas gobernaciones, el presidente estuvo en Corrientes, me imagino que ahora Cristian Ritondo, que se ha sumado al equipo de gobierno, también hará lo suyo y encontrarán alguna solución, gobernador por gobernador. A mí me costó en la época de Menem 3 meses convencer a todos los gobernadores de firmar el pacto fiscal. Yo creo que hoy se puede repetir un proceso que haga que nación y provincia lleguen a déficit cero y le podamos dar todos a los argentinos la posibilidad de una inflación como el de aquella época. Vivimos 10 años con una inflación del menos del 2% anual. A eso se puede llegar si la Argentina deja de hacer este gasto absurdo y deja de dilapidar el dinero y realmente el dinero se decide aplicar a los que menos tienen y a una actividad productiva a la que hay que sacarle la pata de encima. El campo, el sector petrolero, el sector gasífero, el sector del litio, para que haya una actividad productiva absolutamente libre y con la menor cantidad de impuestos. Rucauf, ¿usted está de acuerdo con la dolarización y de que Argentina pierda, además de la soberanía monetaria, el señoreaje, o piensa en un esquema de libre competencia de monedas como habló hace algunos minutos atrás? No, la libre competencia de monedas fue lo que planteó Milei. Él la llama dolarización porque es una forma, digamos, de mostrar el camino, pero la libre competencia de monedas es un camino muy inteligente porque permitiría que cada uno de los contratos en nuestro país se haga en la forma que uno desee, con Bitcoin, con euros, con yuanes, con yenes, con dólares o con pesos. Lo primero y lo fundamental para poder llegar a una libre competencia de moneda es bajar el déficit fiscal a cero. Si usted logra eso,
lo siguiente que logra es que la moneda argentina también se revaloriza. Claro, a ver, en enero perfecto, sí tuvimos déficit cero, pero ¿a qué costo y durante cuánto tiempo se puede mantener esta situación también? Bueno, esto depende mucho de los próximos 90 días. Estos 90 días son clave porque tiene que ver, primero, en el caso de las exportaciones, cuál va a ser el blend del dólar, cuál va a ser la proporción que el sector agropecuario y el sector exportador va a lograr del dólar y en consecuencia cuánto va a entrar en materia de impuestos al Estado Nacional. En segundo lugar, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde podría aparecer el pago de los 10.000 millones de dólares que el fondo firmó y no desembolsó al final del gobierno de Macri. No necesitaría un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, porque esos 10.000 millones podrían recibirse con el viejo acuerdo. Y en tercer lugar, claramente una situación de baja del gasto público por evitar todos estos gastos absurdos. Reitero, los fondos fiduciarios son 2 puntos del PBI, son 10.000 millones de dólares. Yo no digo que todo sea un curro, pero hay una parte importante que lo es. Coincidimos, Rucauf. ¿Qué importancia puede tener el discurso de Milei próximo? Bueno, es muy importante porque es la inauguración de las sesiones del Congreso y generalmente los presidentes ahí expresan lo que van a seguir haciendo. Yo imagino un discurso duro porque Milei es un fighter. Milei no es un seductor como Menem, es un fighter. Entonces, lo más probable es que siga marcando la diferencia que tiene con los sectores que se le oponen. Pero en definitiva, los discursos son discursos y los hechos son los hechos. Así que hay que ver cómo se construye a partir de esto que mostró hoy Milei con Cristian Ritondo, cómo construyen en el Parlamento primero una línea de defensa y luego una línea de aprobación junto con otros sectores del Parlamento de leyes fundamentales que la Argentina necesita. Una nueva ley penal, una nueva ley de inversión extranjera, una nueva ley en materia de pacto fiscal, que es a lo que yo vengo proponiendo públicamente desde hace ya más de 30 días. Rucauf, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, comparar también la relación de Carlos Saúl Menem con Estados Unidos y una eventual presidencia de Donald Trump. De hecho, el cambio de política exterior de Milei impacta ahora con la administración demócrata. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema grave. Lula está viejo y cada vez más inclinado a actitudes autoritarias, más cerca de los terroristas de Hamás, más cerca de Rusia, más cerca de China. En consecuencia, Argentina es una interesante alternativa desde el punto de vista geopolítico estratégico en América del Sur, sobre todo porque usted tiene en Colombia un presidente marxista muy vinculado al narcotráfico, su hijo está acusado por su nuera de haber recibido plata para el narcotráfico. Tenemos en Bolivia Evo Morales, socio directo de Irán. Tenemos obviamente las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, obviamente el cambio de orientación de la política exterior argentina debería ser aceptado por Estados Unidos. Tendría que esto implicar algún tipo de ayuda a Argentina para salir de esta crisis. ¿Milei es el nuevo Menem? No, para nada. No. Son personas totalmente distintas. Menem era un seductor, un hombre que venía de la política y que tenía el Partido Justicialista alineado atrás. Se fueron 8 diputados solamente en diferencia con nuestro gobierno. En el caso de Milei, es un hombre que viene de afuera de la política y que tiene un partido muy pequeño y muy pocos diputados. Por eso es muy importante que consiga una masa crítica parlamentaria. La verdad, Carlos, que ha sido un gusto entrevistarlo y esperamos que cuando venga a Córdoba se llegue por nuestros estudios. Con mucho gusto.